Son las 6:20, una hora menos en Canarias. Momento de empezar el territorio negro de este lunes, que viene cargado de montones de noticias hoy de la crónica de sucesos. Pero voy a dejarlas porque... Hola Manu, hola Luis. Hola. Hola, buenas tardes. Porque si empezamos con el repaso y voy a preguntaros cosas de lo que hoy es noticia, primero, que no habrá tiempo de que la hayáis contrastado, y ya sabemos todos que sois muy rigurosos, con lo cual ya no me atrevo a preguntar. Y segundo, que hay tantas cosas que no hablaríamos de este crimen a lo Falcon Crest en Ourense, ¿no? Bueno, les cuento. Bernardino Pousa Rodríguez, un hombre de 59 años que murió degollado el 11 de septiembre en su puesto de trabajo, o sea, en las cocheras de la empresa de Autobuses Guerra, en Berín, en Ourense. Y bueno, pues han pasado 6 meses y 6 meses después la Guardia Civil ha resuelto de forma muy brillante, después de reconstruir un puzzle terrible, pero terrible, de odios familiares. Por esta historia negra y real, como siempre en ese territorio de Manu Marlasca, Luis Rendueles, hay en prisión ya 2 hombres, una mujer joven y otra mujer fatal. Bueno, nada que ver con el cine, ¿no? Pero ellos sí que la comparan por su ambición con aquella Angela Channing de Falcon Crest, vendría a ser. Bueno, antes de que conozcamos quién era esa Angela Channing a la gallega, empecemos por el momento, el día y el lugar del asesinato. Estamos en Berín, en Ourense. Es 11 de septiembre, que pasan los días 11, por Dios. 11 de septiembre del año pasado. ¿Qué pasa allí? Un conductor llamado Bernardino Pousa regresa con su autobús a Berín, una localidad de unos 14.000 habitantes de la provincia de Ourense. Está terminando el verano y Bernardino ha pasado el día llevando y trayendo turistas a playas de la vecina provincia de Pontevedra, como la de Samil, por ejemplo. Son algo más de las 11:30 de la noche, como dices, y el hombre deja su autobús en las cocheras que la empresa tiene en Queizas, apenas a 1 kilómetro de Berín. Ya nunca saldría vivo de allí. ¿Qué ocurre entonces en esas, supongo que serían solitarias cocheras de autobús? ¿Qué pasó allí? Sí, solitarias. Pues alguien estaba esperándole, alguien esperaba a Bernardino. Cuando él bajó del autobús, ya para volverse a casa, le golpearon en la cabeza con una barra de hierro y le cortaron el cuello con un cuchillo, le degollaron, ¿eh? El hombre Bernardino cayó muerto allí mismo, y allí mismo le encuentra un compañero de trabajo un par de horas después, que estaba alarmado porque en los últimos tiempos todos los conductores de la empresa de Autocares Guerra habían decidido avisar a sus compañeros cuando acabaran la jornada como medida de seguridad. ¿Y por qué tenían esas precauciones? ¿Les habían atracado antes o cómo fue? Sí, había habido un incidente en febrero de 2010. Varios atracadores entraron en las cocheras, retuvieron a Bernardino, el mismo Bernardino, y a una compañera suya, les golpearon y se llevaron de allí dinero y joyas, y fue un asunto un tanto raro. ¿Por qué decís eso? ¿Qué pasa, que no fue un simple atraco, un atraco más? No parece. Esa compañera de Bernardino Pousa había encontrado en su coche un paquete que tenía 1 kilo de marihuana aproximadamente, y lo había denunciado días antes de sufrir este asalto, ¿no? Las pesquisas de la Guardia Civil averiguaron que su exnovio había dejado allí esa droga pues para buscarle una ruina a la chica. A ver si lo entendemos. O sea, tenemos un asesinato cometido en septiembre del 2011, cuya víctima es el conductor de autobús. Pero un año antes, ya en 2010, ya ocurre ese episodio violento que nos contáis. Supongo que lo primero que investiga la Guardia Civil es si el crimen de Bernardino está o no conectado con la vendetta de aquel exnovio que pone el kilo de hachís en el coche de la chica. Eso es, pero aquí había algo muy diferente, algo que no cuadraba con aquella historia desde muy temprano, porque esta vez los asaltantes, los asesinos, no se llevaron nada de dinero de las cocheras. Fueron allí expresa y exclusivamente a matar a Bernardino Pousa. Y el perro de la víctima de Bernardino, tampoco estaba en el lugar del crimen. ¿Cómo que el perro? A ver, ¿el conductor tenía también un perro en las cocheras? Eso quiere decir que el hombre tenía miedo que le pasara algo, porque nadie se lleva un perro para dejarlo en las cocheras. Algo barruntaba, algo de miedo tenía desde luego, porque hacía meses que dejaba a su perro atado en las cocheras y luego lo cogía y se iban juntos a su casa de Berín, ¿no? El perro era un perro bastante bravo, bastante fiero, y casi no podía acercarse a él ni los compañeros de Bernardino, ¿no? Sin embargo, cuando Bernardino es asesinado, no estaba en el lugar del crimen. Alguien, sorprendentemente, lo había soltado. Y el perro, también de forma muy extraña, se había ido de allí tranquilamente sin armar ningún ruido. Pues, hombre, yo si fuera la policía pensaría que el perro conocía al asesino o a los asesinos, ¿no? Puede ser. Lo cierto es que la hipótesis del robo quedó descartada muy pronto y los investigadores de la Guardia Civil empezaron a mirar con lupa la vida personal de Bernardino, el entorno, y lo hicieron como siempre en profundidad, como si ellos fueran los biógrafos, los novelistas del muerto, porque cualquier detalle puede ser útil. Claro, es el primero que piensas, porque han matado a este hombre, a un conductor de autobús. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Había algo raro, algo oscuro en su vida?
No había, desde luego, nada para matar o para morir. Bernardino Pousa era un tipo muy sencillo, que de joven marchó, como tantos otros españoles, con su mujer, con Dolores, a Alemania, y allí ambos trabajaron duro, mientras que su hija Ángeles, que entonces era un bebé prácticamente, y ahora es una treintañera, se quedaba en Verín viviendo con sus abuelos. Bueno, eso muchos emigrantes gallegos lo hicieron, ¿no? Ellos se marchaban a trabajar y sus hijos se quedaban a cargo de los abuelos. O sea que el matrimonio de gallegos vuelve a Galicia a cabo de un tiempo, con un capitalito no muy grande, pero en fin, después de haber trabajado duro en Alemania durante unos años. Eso es, tenían buen dinero ahorrado y además con parte de ese dinero compraron un par de pisos en Orense y en Vigo. Bernardino, el hombre, consiguió en Verín empleo como conductor de autobús y logró también trabajo para su hija en la misma empresa. Por cierto, Bernardino ya era abuelo de 2 nietos. Y eso sí, su esposa no estaba demasiado contenta después del regreso a Galicia. Es una historia repetida porque la mujer Dolores acusaba a su marido, creo que de andar con mujeres de moral distraída, ¿no? De distraerse mucho con otras señoras. Sí, la verdad es que Bernardino tenía una novia estable, una mujer portuguesa. Ah, tenía un amante estable. Él. Sí, bueno, una novia casi, un amante que se había convertido casi en novia oficial, ¿no? Oficiosa, más bien. Verín está muy cerquita de Portugal, de la frontera, y era una mujer portuguesa, y su mujer, Dolores, le reprochaba además que frecuentaba muy malas compañías. Al final, el marido y la mujer tenían vidas prácticamente separadas, ni siquiera vivían juntos desde un año antes de la muerte, aunque eso sí, no habían formalizado todavía esa separación ni ante el juez ni ante el notario que había registrado ya el testamento de Bernardino. O sea que el hombre se llevaba francamente mal con su esposa. Y también había tenido alguna discusión con su hija, ¿no? Con Ángela, la joven treintañera. Eso es. Además de los reproches que madre e hija le hacían por la vida personal, Bernardino tampoco aprobaba él por su parte a Alberto Fernández, que era el último novio, la última pareja de su hija, una mujer ya de 35 años, separada y madre de 2 críos. El novio de Marras es un tipo de 29 años al que en su pueblo llaman el Judas. Uy, el Judas. Por Dios. Bueno, o sea, vamos a ver. La Guardia Civil se encuentra con una familia que estaba ya enfrentada antes de la muerte de su padre, por todo eso que acabamos de contar. Tras el asesinato en septiembre, recuerden que pasan 2 meses de investigaciones y todo parece que está en punto muerto, ¿no? Como que no encuentran la razón por la que alguien mata a ese hombre y quién le mata. De hecho, el 11 de noviembre, 2 meses después del crimen, hay una manifestación en Verín que organiza Germán Pousa, el hermano de la víctima, y allí acuden, naturalmente, como no, la viuda y la hija de Bernardino para reclamar justicia y para que se detenga a los culpables, ¿no? La hija incluso llegó a tomar la palabra, a tomar el micrófono y se dirigió a las casi 200 personas que había allí para apoyar a la familia. Bien, y todo esto cambia de pronto cuando llegan los resultados del laboratorio, o sea, las huellas que quedaron en aquella barra de hierro con la que le dan el primer golpe a Bernardino. Bueno, las huellas, creo que restos de saliva, de sudor, o sea, había ADN en cantidad, vamos. Y es que además, mientras estaba analizando todo esto en el laboratorio, la Guardia Civil trabajaba sobre el terreno investigando al Judas, al futuro yerno de la víctima, ¿no? Vieron que el Judas tenía malos hábitos, también malas compañías y también, y muy importante, que su teléfono estaba situado muy cerca de la zona del crimen a la hora del crimen. Así que a finales de febrero la Guardia Civil detiene, esa primera detención, al novio de la hija del conductor asesinado, ese hombre que le gustaba tan poco al difunto Bernardino. Eso es, le detienen y le dicen que tienen pruebas de ADN recogidas en el lugar del crimen, que le implican sin duda, concretamente en la barra de hierro con la que golpeó a sus suegros, donde hay restos de ADN de él. Y el tipo se viene abajo, se derrumba y lo que cuenta deja en muy mal lugar a su novia y a toda la familia del muerto. ¿Qué es lo que cuenta este presunto asesino o sospechoso de asesinato? Alberto el Judas, dice que fue la hija, su novia, la hija del conductor, la que le dio el dinero para contratar a alguien que diera un escarmiento a su padre. La Guardia Civil detiene e interroga también entonces a la hija de la víctima, que cuenta otra versión. Ella dice que su novio sí buscó a un tipo apodado el Cobra para hacer ese trabajo tan siniestro y que se lo contó a ella después. En principio todo se hizo, según la hija, solo para darle un susto y que cambiara de vida. ¿Y de dónde habría salido ese tal Cobra? ¿El especializado, entre comillas, al parecer en dar escarmientos? Pues el Cobra es un delincuente politoxicómano, consumidor de cocaína y de heroína, portugués, pero con estrechos lazos con Verín. Allí, de hecho, tiene dos hijos de mujeres diferentes. Él vive en Chaves, pero cruza a Galicia, normalmente, que es un viaje de 20 minutos, para pillar cocaína, para comprar coca. Y en esos trapicheos por Verín, el Cobra, que realmente se llama
y Lidio Magalhães Ribeiro, y tiene 29 años, había conocido al Xudas, al yerno del conductor de autobús asesinado, que le habría considerado, me imagino, al Cobra, el idóneo para el violento encargo que iba a hacer. Bueno, y acertó el tal Xudas, porque el Cobra era un tipo que ya tenía antecedentes gordos. Sí, que se sepa ya tenía antecedentes por robo y también por agresiones a mujeres, ¿no? Lo cierto es que el tipo, el Cobra, aceptó el encargo, pero con una diferencia bastante sustancial. El Cobra ha confesado que no le dijeron que tenía que asustar al conductor de autobuses, a Bernardino, que lo que tenía que hacer era matarlo. El Cobra, por tanto, también está ya en la cárcel, porque él fue el brazo ejecutor gracias a esa investigación de la Guardia Civil. Eso es, él de hecho fue el último en ser detenido, el último arresto de todos. Los investigadores sabían que tarde o temprano iba a volver a Verín, porque volvía con frecuencia a ver a sus hijos, y también cuando necesitaba comprar cocaína. Y allí, precisamente, en Verín le esperaron hasta que volvió a entrar. Entró el 7 de marzo y cayó detenido, ¿no? La semana pasada en uno de sus viajes a Galicia. Y ahora mismo está ingresado en la cárcel de Pereiro, cerquita de Vigo. ¿Y se ha conseguido saber ya cuánto cobró este sicario por matar a ese pobre hombre en Verín? El Cobra asegura que le pagaron unos 7.000 euros y que a él se los entregó su amigo, el novio, el yerno de la víctima, el Judas. 7.000 euros. Uh-huh. Eso sí, el Cobra dice que no recuerda bien lo que ocurrió la noche del crimen y que perdió el control tras darle el primer golpe a Bernardino con la barra de hierro. O sea que tiene memoria selectiva, por lo que vemos. Bueno, hemos hablado hasta ahora hemos dicho que era una especie de Falcón Crest en Galicia, un crimen familiar con nada menos que la propia hija y el futuro yerno implicados, pero dirán los oyentes, pero aquí nos falta cuadrar el asunto de Angela Channing. ¿Quién es aquí Angela Channing? O sea, la mujer madura, ambiciosa y malvada tras el crimen. Pues la mujer a la que en Verín comparan con Angela Channing no es otra que la esposa de Bernardino, la madre de la chica que está presa, la suegra del Xudas, es decir, Dolores Álvarez, que tiene 59 años y está en prisión acusada ni más ni menos que de organizar todo el crimen y de pagarlo. O sea, la mujer que se había ido con él a Alemania a trabajar, dejando a su hija en Galicia, y que luego volvió. O sea, la propia esposa es la que supuestamente encarga matar a su marido y además se lo encarga a la hija de ambos. Entonces, la hija lo comenta con el novio y el novio subcontrata a un cocainómano portugués para que se cargue a su padre. Bueno, la historia realmente es terrible, ¿eh? Hay pruebas contra ella porque, claro, no habrá ni su ADN ni nada. Ella es la que lo encarga, ¿no? ¿Ha confesado la Angela Channing de carne y hueso o no? No. Ni siquiera ha declarado. Contra la esposa de Bernardino está la declaración de su yerno, del Xudas, que asegura que fue ella quien lo planeó todo y quien convenció primero a la hija de la víctima y luego a él. También hay además algunas grabaciones de teléfono. ¿Y por qué quería matar a su marido, esta mujer? Vamos a ver, de acuerdo, marido tenía una amante, una novia, o tenía otras mujeres en su vida, pero ya vivían separados, es decir, que no hicieron papeles, pero ya estaban separados. Entonces, después de 35 años y habiendo decidido no mover cosas burocráticas, pero estando separados, ¿por qué quería matar a su marido? Pues seguramente el móvil del crimen es el más universal que existe, yo creo, y el más antiguo, ¿no? Que era por avaricia, por dinero. Habría que preguntarle a ella, desde luego, pero no dice ni pío. Es la única de todos los detenidos que no ha prestado declaración, que no ha hablado. Lo que sí se sabe es que Bernardino le había dicho a Dolores que quería el divorcio y también le había dicho que seguramente cambiaría el testamento de cara a ese divorcio, ¿no? Ya. La mujer ha confesado su yerno a la Guardia Civil, no ella, sino su yerno, le ha dicho a la Guardia Civil que tenía verdadero pavor a que eso ocurriera, que cambiara el testamento. Y no hay que olvidar también que el Bernardino tenía una pareja nueva y podía dejarle a ella parte de todo el dinero que se había ido ganando en Alemania. En Alemania, eso es. Ya. Además estaba el estilo de vida, digamos, un tanto disipado de Bernardino, al que ellos acusaban de quemar parte de los ahorros, ¿no? La esposa habría acabado convenciendo a la hija de que su padre, entre comillas, se iba a gastar el dinero de mis nietos, de tus hijos, si tú y yo no hacemos algo. Bueno, pero eso la mujer no lo ha dicho, ella no ha confesado, ¿no? No. Ella primero pedía justicia en esas manifestaciones de las que te hemos hablado y luego solo contaba a los guardias civiles que no dormía desde que mi Bernardino murió. Sí, morreu. Sí. Su hija de momento respalda esta versión, pero hay una prueba clave contra ella que es el rastro del dinero. Claro, la mujer pagó de su bolsillo el dinero para matar a su marido, de algún sitio saldría esa pasta. Queda el rastro del movimiento del dinero del banco, de los 7.000 euros de hechos por la mujer, ¿no? Y también está el testimonio del sicario, el Cobra. Recordó ante la Guardia Civil que el día que fue a cobrar por el trabajo se cabreó mucho, estuvo muy enfadado porque su amigo, el yerno de esta Angela Channing gallega, le hizo esperar, no podía pagarle y le confesó: no puedo darte el dinero hasta que mi suegra vaya al banco. Y este lo ha alargado todo.
Al final le pagaron, supongo. Y por desgracia cumplió con ese encargo sangriento y mató a Bernardino. Sí, le pagaron. Eso sí, la mujer, Dolores, no se gastó dinero de sus ahorros. Lo que hizo fue sacar dinero de la cuenta corriente conjunta que aún mantenía con su marido. Es decir, pagó el crimen de su marido con dinero de su marido. Por lo menos la mitad del dinero era de su marido. O sea que a este hombre le mataron con su propio dinero. Porque está claro que el encargo no era un escarmiento, era algo muy premeditado, ¿no? Mucho, porque la Guardia Civil ha descubierto también que este siniestro grupo intentó acabar con la vida de Bernardino Pousa al menos 2 veces más antes. Siempre en el mismo lugar del crimen, en las cocheras de autobuses, el que luego, por desgracia, fue el lugar del asesinato. Bueno, imagino que si la hija trabajaba en la misma empresa, ¿no? Habéis dicho, y también la mujer conocía exactamente los horarios de su marido, no era difícil. Lo que no sé es por qué fallaron las 2 veces anteriores. Algo ocurrió, supongo. Bueno, había otros compañeros en las cocheras, no estaba solo, y también porque estaba ese perro guardián de Bernardino, del que te hemos hablado antes. Sí. No se atrevieron, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo se les acababa, porque aquel 11 de septiembre el verano ya se estaba acabando en Galicia, y aquella noche era la última excursión en la que Bernardino traía de regreso a los turistas de las playas de Vigo, y se quedaba solo en la cochera. Era el último viaje. Ya, pero lo que no entiendo es por qué el yerno, que es el primero que se derrota y canta, es el primero que suelta, digamos, ¿por qué va él en persona a acompañar al sicario? Es que me parece, ¿qué pasa? ¿Que no se fiaba de que lo matase? Parece que es un riesgo estúpido, gratuito, ¿no? Acompañar a alguien a matar a tu suegro. El sicario, el Cobra, no daba, digamos, un perfil idóneo de un profesional. No era un tipo discreto, tenía problemas con las drogas, pero es que además había tenido incidentes muy serios conduciendo al volante, había dado positivo en varios controles de alcoholemia, le habían quitado el carnet de conducir, de forma que alguien tenía que llevarle en coche la noche del crimen hasta las cocheras y sacarle de allí corriendo una vez que matara a Bernardino. Madre mía, qué historia tan lamentable, tan triste, tan chapucera, tan trágica. Bueno, ya lo habéis contado aquí muchas veces, que no hace falta ser muy inteligente ni listo para matar, que los criminales de verdad, incluso los asesinos a sueldo, pueden ser tipos absolutamente lerdos, ¿no? Completamente imbéciles. Sí, además lo que ocurre es que se ha banalizado mucho todo, incluso el mundo del crimen, ¿no? Sí que hay sicarios profesionales, muchos de ellos colombianos, que son muy eficaces, que han matado en España, y a los que se conocen como los Tyson. Hombre, como el boxeador, como Mike Tyson, los Tyson. Los Tyson les llamaban así en los años 90 porque venían a España en avión, golpeaban, o sea, mataban, y volvían esa noche o al día siguiente a su país sin dejar huella, ¿no? Lo que ocurre es que aquí, como en todo, hay categorías, hay profesionales. No se nos olvida el caso de Margarita, una mujer de Alicante, que quería matar a su marido, a Juan Galán, y se lo encargó a su hijo y a sus amigos del instituto. Lo que ocurrió es que estos llegaron tarde a cometer el crimen y la mujer se quedó dormida mientras les esperaba. Su marido estaba drogado en casa. Y los chavales, abajo, con un carrito de supermercado para luego llevar el cadáver, se hartaron de llamar a la puerta de la casa de madrugada, algo que los vecinos no olvidaron y contaron luego a la policía cuando llegó allí a investigar el crimen de aquel señor. También vaya historia, vaya terrible historia. También un hombre asesinado y ahora están en prisión su esposa y su hija. Bueno, estoy pensando ahora en ese abuelo. ¿Os imagináis? Bueno, el abuelo o los abuelos, ¿no? Los abuelos que criaron a la niña mientras en matrimonio estaba en Alemania. De pronto ahora resulta que se encuentra con que los hijos de su nieta, o sea, sus bisnietos, no tienen a nadie. No tienen ni madre, ni abuela. Ni padre, están ellas presas. No, eso es. Ellos y el hermano de Bernardino, Germán, que también ayudó lo suyo y que fue precisamente quien movilizó a toda la gente después del crimen. En una entrevista en La Voz de Galicia, en el periódico de allí, Germán Pousa no quería creer que su cuñada y su sobrina estuvieran implicadas en el crimen. Y en cuanto al abuelo, este hombre algo debía intuir, algo debía barruntar, cuando siempre aconsejaba no mover más las cosas, no buscar más, que ya no había remedio. Es lo que decía siempre. Por aquí Sandro Maggio escribe en Twitter que Ángela Channing nunca instigó en Falcon Crest para asesinar a nadie. Dice, perdón por la corrección, es que soy fan incondicional de Falcon Crest. Bueno. Al parecer las grabaciones de teléfono, que todavía no hemos podido leer, pero las grabaciones que le hicieron a la señora dan cierto parecido en cuanto a ambición y en cuanto a algún principio moral. Ya, que no en cuanto a aspecto, supongo. No, es una señora mucho menos la nuestra, la real. Sí. Dolores es mucho menos glamurosa y mucho menos... Ángela Channing. Ahí juega, ha estado Quintanilla. Sí, no, Quintanilla está de vacaciones, pero está Fran, que lo está sustituyendo muy bien. Mañana ya está aquí Quintanilla, pero mira, aprovecho que lo decís ahora para decirlo públicamente, porque la verdad es que Fran pues ha estado aquí tan el viernes y hoy lunes, y ha sido estupendo trabajar con él. Ya te lo digo, Fran, públicamente, porque lo ha hecho muy bien. Suplir a Quintanilla no es fácil, porque ya nos conocemos con solo mirarnos. Y por tanto suplir esa prueba de años de conocimiento de Quintanilla conmigo y yo con Quintanilla no es fácil.
Bueno, pues nada, los que han perdido la historia, han llegado a medias o la quieren volver a recuperar, recuerden que el podcast de Territorio Negro estará colgado enseguida, que es siempre un territorio que goza de mucho predicamento y que nadie se pierde, o en directo o después más tarde, pero nadie se pierde Marlaska y Arrendueles. Como debe ser. Como debe ser, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, adiós.